Buenas tardes, alumnas. Vamos a dar inicio a la clase. Por favor, enciendan sus cámaras. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Paulette. Hablar con la chica, llegaron a acuerdo y ahí. Continuando con el tema de ayer, que era las propiedades físico-químicas del agua. Paulette, dime, ¿qué pudiste entender con respecto a la tensión superficial del agua? Bueno, en lo personal, yo entendí que es algo necesario en la vida. Ya, pero con respecto a la tensión superficial, ¿qué es la tensión superficial en el agua? Son números de puentes de hidrógeno. Ok, Emily, dime, con respecto a la capilaridad, ¿qué entendiste? Del tema que hablamos ayer. Correcto, del tema que hablamos ayer. No me acuerdo. Ok, el tema que hablamos ayer fueron las propiedades físico-químicas del agua. Dentro de estas propiedades tenemos lo que es la tensión superficial, la cual se crea en la superficie del agua y permite que algunos organismos puedan transitar en ella. También tenemos la capilaridad, la cual nos implica que es un poco más contactual, o sea, más, ¿cómo decirlo?, gomosa. Ahora vamos a ver lo que es el elevado calor específico. El texto nos indica que la capacidad calorífica específica, es decir, la cantidad de calor necesario para aumentar 1 grado Celsius, la temperatura de 1 kilogramo de una sustancia, es muy elevada en el caso del agua, porque los numerosos puentes de hidrógeno que se establecen entre sus moléculas limitan el movimiento de estas y atrasan el incremento de la agitación térmica. El calor específico del agua es de 1 caloría por gramo Celsius, o lo que es lo mismo que 4186 julios por gramo Celsius. Esto es más alto que el de cualquier otra sustancia similar al agua. De este modo, cuando el agua se calienta, la temperatura asciende lentamente, porque no todo el calor se utiliza para aumentar el movimiento de las moléculas, sino que una parte se invierte en romper los puentes de hidrógeno. El descenso de 1 grado Celsius también se produce lentamente, en vista que se supone la pérdida de una importante cantidad de calor, la misma que se utiliza para producir este incremento. Por este motivo, el agua desempeña un papel de vital importancia en la regulación de la temperatura de los seres vivos, porque es capaz de absorber y almacenar gran cantidad de calor, aumentando muy poco su temperatura. Igualmente, esta propiedad hace que los océanos regulen la temperatura de la Tierra y mantengan un ambiente favorable para el desarrollo de la vida. También tenemos en estas propiedades físico-químicas del agua el gran poder disolvente. Debido a que a la polaridad de las moléculas, el agua tiene la capacidad de disolver distintas sustancias, ya sean iónicas o polares. Las sustancias iónicas, como la sal, que entre ellos tenemos el cloruro de sodio, están formadas por iones, átomos cargados positiva o negativamente. También tenemos el cloruro de sodio. El contacto con el agua, en el contacto con el agua, los iones se separan y quedan rodeados por las moléculas de H2O. Así se provoca la disolución de las sustancias iónicas en el agua.
También tenemos las sustancias polares. Ellas son aquellas que tienen zonas con carga de distintos signos, pero no forman iones. Sustancias como algunos glucidos o proteínas son polares y pueden disolverse en agua, ya que establecen puentes de hidrógeno entre ellas y quedan rodeadas por moléculas de H2O. Esta propiedad es muy importante para la vida, ya que moléculas grandes pueden disolverse y transportarse a través de los sistemas circulatorios de los seres vivos, disueltos en la sangre o en la savia de las plantas. A las sustancias iónicas o polares que tienen afinidad con el agua y se pueden disolver en ella, las conocemos como hidrofolias, pero del mismo modo existen sustancias hidrófobas, sustancias apolares que repelen el agua como los lípidos. Como pueden ver en la gráfica, tenemos el agua que disuelve los compuestos iónicos. Está estructurada con cristalina y también tenemos las moléculas del agua rodeadas de iones de sodio y cloro. Por favor, Paule, lee la densidad. Densidad. El valor máximo de densidad del agua se obtiene al 4. ¿Cómo se lee eso, profe? Celsius. A ver, cuando se establecen numerosos puentes de hidrógeno entre sus moléculas, en este punto consideramos la densidad del agua como 1 kilómetro, o lo que es lo mismo, cada litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo. A medida que aumentamos o disminuimos la temperatura del agua desde los 4, su densidad disminuye. Esto es lo que permite que el hielo agua flote sobre el agua, estando líquido. Este hecho será muy importante para la vida, ya que en épocas de frío los lagos y lagunas quedarán congeladas, pero solo en su superficie, puesto que el agua congelada flota sobre el agua líquida y permite que en la profundidad siga existiendo vida. Ok, gracias, Paule. Emily, por favor, léeme el bajo grado de ionización. Por lo general es una pequeña proporción de las moléculas del agua es decir, uno de los átomos de hidrógeno se separa para combinarse con otra molécula de agua, y eso da lugar al ion hidrógeno H30 y al ion hidróxido OH. Una sustancia iónica o polar se disuelve en agua, se altera la cantidad de iones y eso provoca que se modifique el pH. La mayoría de los procesos biológicos dependen del pH y su variación puede alterar el correcto funcionamiento de los organismos. Como el agua no puede actuar como tapón, es importante que existan pequeñas cantidades de iones hidróneo e hidroxilio, ya que estas son importantes para llevar a cabo algunas reacciones que ocurren en las células. Ok, gracias, Emily. Como pueden ver, en el texto nos da como un pequeño resumen. Dice que el agua forma parte de diversas soluciones, entre las que destacan por sus importancias biológicas las soluciones de tapón, porque mantienen constante el pH del medio intracelular y extracelular. Las soluciones tapón están formadas por ácidos débiles o bases débiles, es decir, es decir, ácidos o bases que no se ionizan completamente cuando se disuelven en el agua. Cuando las soluciones tapón están formadas por ácidos débiles, estos pueden ionizarse y dar lugar a iones hidrógenos y a un ion aceptor de protones, es decir, una base. La reacción es reversible. Cuando las soluciones tapón están formadas
por bases débiles. Como resultado de la ionización, se obtienen iones hidroxilio y ion, y un ion dador de protones, es decir, un ácido. La reacción también es reversible. En ambos casos son reversibles las reacciones. ¿Alguna pregunta con respecto a las propiedades fisicoquímicas del agua? No, profe. Paulega, ¿alguna No. consulta con respecto a las propiedades fisicoquímicas del agua? No. Ok, entonces, Paulega, dime, ¿qué es densidad para ti con respecto a las propiedades ¿Qué fisicoquímicas es del que, agua? profe? Disculpe. ¿Qué es la densidad para ti en las propiedades fisicoquímicas del agua? Que hay regulación en temperatura de la tierra y se puede mantener un ambiente favorable. ¿La densidad para ti es eso? Sí. Ok, como puedes ver en el texto, nos implica que la densidad es la masa del agua. Por ejemplo, aquí nos está dando un ejemplo. La densidad de los casquetes polares en el polo sur, ya, son bloques gigantes de hielo que permanecen flotando en el agua. Emily, dime, ¿qué entiendes por el poder disolvente del agua? Eh, hay cargas positivas y negativas, Ok, ¿qué más? como el cloro de sodio, el, el NaCl y el más. Son sustancias que se encuentran en el agua, Ok, o sea, me estás como el tratando de sodio y el decir cloro que también. el agua tiene una gran capacidad disolvente y entre ellas tiene sustancias iónicas como la sal, las cuales están formadas por iones. Exacto. Ok, listo. Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto al tema de las propiedades físico-químicas del agua? No, profe. Emily, ¿tienes alguna consulta con respecto al tema? No. Listo, entonces vamos a pasar a explicar lo que es la tarea. Como pueden visualizar, la tarea de esta ocasión para actividad en clase trata de responder algunas preguntas. Por favor, Paula, léeme la primera pregunta, la tarea en clase. Pregunta número 1. ¿Por qué el agua tiene una elevada capacidad calorífica específica y cómo se beneficia esto a los seres vivos? Ok. Emily, léeme la siguiente pregunta. La segunda pregunta dice, ¿qué papel cumple el agua como disolvente en el transporte de sustancias dentro de los organismos vivos? Ok, como pueden ver, también la última pregunta nos indica qué significa que el agua tenga un bajo grado de ionización y cómo afecta eso a las funciones celulares. ¿Alguna consulta con respecto a las preguntas planteadas en la actividad en clase? No, profe. No. Ok, entonces me indican que pueden desarrollar sin inconvenientes la actividad. Listo, entonces vamos a pasar a la siguiente actividad. La actividad para la casa nos indica que tenemos que responder las siguientes interrogantes. Escribe un párrafo sobre cómo el agua permite la vida en los ecosistemas acuáticos durante el invierno.
y describe cómo el bajo grado de ionización del agua influye en el mantenimiento del pH celular. ¿Alguna consulta con respecto a esta actividad? No. No, profe. Ok, entonces también me indican que no tienen inconvenientes con esta actividad y la pueden desarrollar. Listo, entonces, como me indican que no tienen ninguna consulta con respecto al tema de la clase y tampoco no tienen ninguna consulta con las actividades planteadas, pueden ponerse a desarrollar la actividad en clase